O sea, normalmente, hermano, uno está habituado a oír que uno dice, yo pongo a Dios en primer lugar. Dios está en mi corazón. Y asegura en su corazón esa persona que Dios está en primer lugar. Y hace expresiones, yo amo tanto a Dios y tengo tanta fe. Y se convierte eso, hermano, en una manera de decir las cosas. Así a la ligera, sin ver la profundidad que requiere esas frases que se dicen. La idea de poner a Dios en primer lugar, hermano, no viene de algo que usted y yo inventamos. Es algo que Dios quiere. Dios quiere que usted y yo pongamos a Dios en primer lugar. Mire lo que dice este pasaje, el versículo 37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es un mandato. Dios quiere que usted tenga en primer lugar al Señor, a nadie más. Yo amo tanto al Señor, pero, ponemos ese pero, Dios dice no hay peros. Yo debo de ser tu primero. Vaya a Éxodo, por favor. Una vez más, en la lectura que tuvimos, Éxodo capítulo 20. Cuando Dios llevaba al pueblo de Israel a la tierra prometida, les dio estos mandatos. Y Dios les dijo que Él debería ser el primero. Dios es celoso y Dios quiere que todo creyente, todo hijo de Dios, todo hombre salvo y mujer tenga a Dios en primer lugar. Capítulo 20, versículo 1 dijo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay nadie que debe de ser un Dios para usted y para mí, más que Dios. Nadie más. Y hay muchos dioses. Mire lo que sigue diciendo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Aborrecen lo que Dios dice. Yo amo a Dios, pero no hace caso de que Él debe de ser el primero. Está aborreciendo lo que está diciendo. No, yo voy a escoger lo que va a ser el primero para mí. Está haciendo a un lado la palabra del Señor. Dios es celoso y Él quiere que usted y yo tengamos como prioridad, hermano. Como prioridad. Dentro de nuestro diario vivir. Dentro de nuestras relaciones. Dentro de nuestros presupuestos. Dentro de nuestro tiempo. Dentro de todo el diario vivir y de todo lo que vamos a vivir, lo que Dios nos va a dar, hermano. Que el grado de que Él es el primero, sea lo primero. Dentro de todo. No hay que posiblemente, pues si me alcanza, ¿verdad? Hablando de economía, si me alcanza, no, Dios es primero. Si usted y yo vivimos por fe, usted va a poner a Dios primero. No es que el domingo me queda para ir a comprarlas, no, Dios es primero, Dios le da tiempo. Dios le da las 24 horas, en primer lugar debe de estar el Señor. Poner a Dios en primer lugar significa, hermano, que lo demás no es de máxima prioridad. Significa que sobre cualquier cosa su primera prioridad es Dios. Y eso lo dice Dios, eso quiere Dios. Es lo más importante y debe de ser lo más importante de nuestra vida. Él debe de ser el centro de todo lo que hacemos, pensamos. Él debe de ser. Él debe de ser el centro de nuestro final, porque mire hermano, si usted y yo somos salvos, nuestro destino es a la eternidad junto con Él. Y debe de ser el centro de nuestra vida, de lo que hacemos y pensamos. Cuando decimos que ponemos a Dios en primer lugar, cuando decimos y determinamos que Dios es en primer lugar, primeramente, Él es más importante de las personas en mi vida. Primeramente, Dios debe de ser la persona más importante de toda mi vida. De usted y de mí. La persona más importante. Hay personas que ponen a los hijos en primer lugar. Ponen a mamá en primer lugar. Ponen al esposo en primer lugar. Dice el Señor, no. Yo debo ser el primero y los demás después. Segundo,
Su palabra, hermano, debe de ser la más valiosa. Su palabra debe de ser la más valiosa para mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo lo creo, yo lo hago. Dios quiere que sea así. Si Dios es el primero en mi vida, hermano, primero debe ser la persona de Dios, luego lo que Dios dice, y por último, hermano, su voluntad debe de ser lo más importante para mí. La voluntad de Dios. Dios quiere hacer con su vida y con mi vida lo mejor, no lo bueno. Usted y yo podemos tomar decisiones buenas, pero Dios tiene lo mejor. Él quiere lo mejor para usted. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, debe de ser lo más importante. Si realmente nosotros decidimos, escucha, hermano, decidimos poner a Dios en primer lugar, debemos determinar que Él va a ser la persona más importante de mi vida, que su palabra es la más importante para mi guía, es lo más valioso. Y segundo, su voluntad es lo más importante. No hay más cosas que hacer, más que eso. Número 1, poner a Dios en primer lugar significa que guardaremos sus mandamientos. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, como leímos ahí en Mateo, vaya una vez más a Mateo 22, por favor, versículo 37. Como Él va a ser la persona más importante en mi vida, lo que Él diga me debe de importar mucho. Versículo 37, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso implica, hermano, o quiere decir, en otras palabras, que debemos de estar involucrados con la relación con Dios. Cuando uno se casa, la relación más importante que debe de haber, escucha, hermano, es el esposo y la esposa. Porque si los dos están bien comunicados y están preparándose para tener una bonita familia, tienen que estar de acuerdo los dos como un engrane para llevar su vida en todos los aspectos. ¿Dónde vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Con quién se van a juntar? Entonces, el esposo y la esposa deben de tener una relación. Y eso todos los días lo deben de llevar a cabo, estar involucrados. Cuando ya se tienen hijos, deben de estar involucrados los dos para que los hijos se lleve a cabo como una familia. ¿Pero qué pasa hoy, hermano? Pues ahí pregúntale a mi esposa, lo que ella diga, lo que él diga. Cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, hermano, andamos haciendo como yo diga, como yo quiera. Pero cuando tenemos una relación estrecha con la persona más importante de mi vida, que es Dios, Él me dice qué debo de hacer. Para mi vida, para mi esposa, para mis hijos, para mi economía, dónde voy a vivir, con quién debo de juntarme, Él me lo dice. Si Él es la primera persona en mi vida, si Él es realmente la primera, si realmente yo lo amo. Segundo, hermano, debemos dedicarnos, si nosotros amamos a Dios, como dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, entonces usted y yo tenemos que ponerlo a dedicarnos a Él, a dedicar y hacer los planes de nuestra vida para Él, hermano. No debemos de guardarnos de nada para Él, debemos de entregarle todo a Él, entregarle nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra economía, nuestros carros, nuestra casa. Si alguien va a cuidar de usted, como lo ha hecho hasta ahorita, como le pregunté, ¿verdad que Dios es bueno? Y dijeron, sí, Dios es bueno. Si alguien lo ha cuidado de usted, hermano, no ha sido su capacidad, ha sido Dios. Porque Él está interesado en usted y Él quiere tener relación con usted y conmigo. Entonces yo debo de hacer lo mismo hacia Él. Que todo lo que Él me diga y el interés que Él tiene a mí, yo debo de estar atento a su dirección con su palabra y tener esa relación con Él. Decía que poner en primer lugar significa que guardaremos sus mandamientos. Segundo,
Poner a Dios en primer lugar significa que evitaremos, hermano, hacer ídolos. La Biblia vimos ahí en Éxodo, si regresa ahí, hermano, a Éxodo, capítulo 20, donde estuvimos hace ratito. Y vamos a estar así, usando estos dos pasajes que están en paralelo. Éxodo 20, por favor. Déjame llegar ahí. Éxodo 20. Dice el versículo 2, 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de los debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Dios, soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Segunda cosa, hermano, que usted y yo debemos de hacer es estar involucrados en su palabra. Significa que guardaremos su palabra. Segundo, debemos evitar todo tipo de idolatría. ¿Qué es idolatría, hermano? ¿Qué es la palabra idolatría? Pues mire, la palabra idolatría, buscándolo en el diccionario, hermano, significa esto en el diccionario. Déjeme llegar ahí. Significa adoración, alabanza a ídolos físicos o reverencia excesiva a algo que se le da devoción. O a algo que se le da devoción. Quizás aquí no haya nadie, hermano, que tiene reverencia a un ídolo físico. Quizás a algo excesivo. O a algo. En Colosenses 3:5, si va conmigo. Colosenses 3:5. Hablando de la idolatría aquí nuestro Señor, en su palabra. Haced morir, dice Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Quiere decir, hermano, que no solamente se trata de ídolos físicos, sino se trata, hermano, por ejemplo, si tú y yo tenemos avaricia por hacer dinero, podemos hacer del dinero, hermano, un ídolo. Un ídolo. El principio de los males y de todos los males es la moral, dinero. Aman el dinero y se apartan de la fe. Lo ponen como su ídolo. Deseos y malas cosas, hermano, dice la palabra de aquí, malos deseos, ¿verdad? Dice puede tener usted, pues yo quiero tener una casa y se obsesiona y tiene una casa y hace su casa, hermano, como mucha gente y la tiene muy bonita, muy hermosa, invierte dinero en la casa y la hace muy bonita y es su ídolo. Sus hijos, la escuela, jóvenes, la escuela puede ser su ídolo. Se sale y aman, nacen en la iglesia, crecen en la iglesia, se les habla de la palabra de Dios y aman tanto su carrera, aman todo lo que está ahí, que hacen su ídolo la escuela, hermano, la universidad y los estudios, que creen más en lo que dice la ciencia y el hombre que lo que dice la palabra de Dios. Ese fue su ídolo. Las amistades los desvía. Cuando el Señor les dijo, hey, cuando vas a entrar a la tierra prometida, dice, hey, no se junten tus hijos ni tus hijas con las hijas de ellos, porque los apartarán, dice, en pos de sus dioses. Y hay jóvenes, hermano, y hay familias enteras que aman, hermano, adoran a sus amistades seculares por lo que son, como dicen ahí, muy cool, bien nice, no son como los de la iglesia tan aburridos. Y los hacen sus ídolos, hermano, de tal manera que sin darse cuenta, los van jalando y los van sacando de las cosas de Dios. Y hacen su ídolo. Sus amistades del mundo son más buenas y mejores que las amistades de los cristianos. Prefieren esas amistades. Y la Biblia nos dice que tú y yo no debemos de hacer ídolos.
No tendrás dioses ajenos. El jefe, la compañía, el gobierno. Hermano, hay tantos ídolos, muchísimos. Y a veces apuntamos a la iglesia tradicional. Oye, ellos sí tienen ídolos, mira, nosotros no. La Biblia no solamente habla de esos ídolos, habla de los ídolos que usted y yo nos hacemos. Los hijos, el matrimonio, la esposa, el esposo. La idolatría apartó al pueblo de Dios cuando Moisés les estaba diciendo en Deuteronomio que entrarás a esa tierra y la poseerás, dice, y destruye todos los que están ahí porque te harán que te apartes en pos de Dios, a sus dioses. No lo hicieron, hermano, y tarde que temprano cayeron. Y ahí tenemos el libro de Jueces, apartados, y dice, cuando llegamos ahí a Samuel, hermano, dice la Biblia que cuando termina el libro de Josué, dice que cuando Josué les dijo, dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y terminó la generación de Josué y todos esos viejos, hermano, y entraron a la tierra prometida, y dice, y hubo una generación que no conoció a Dios. ¿Por qué? Porque fueron idólatras. Les empezó a gustar lo que los pueblos de ahí tenían. Y luego se rebelaron contra Dios y le dijeron, danos un rey como las naciones, cuando su rey era Dios. Y Samuel lloró y se sintió muy mal. Dijo, no te desecharon a ti, Samuel, porque él era el juez. Me desecharon a mí. Y así hay generaciones cristianos, hermano, que desechan al rey Dios y se hacen al rey del mundo. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que las ama se convierte en enemigo de Dios. Dios nos advierte, hermano. Idolatría, en pocas palabras, hermano, es cualquier cosa que nos haga pensar menos acerca de Dios. Escucha, hermano, cualquier cosa que lo hace pensar que Dios no es tan importante, eso se hace idolatría. Algo que usted va a poner en primer lugar de Dios, ya está siendo un idólatra. En primer lugar debe de estar Dios. Y puede estar, hermano, entre esos, como decíamos, el orgullo, el dinero, la popularidad, una imagen que se puede hacer, los pasatiempos, el estilo de vida, hermano, que usted y yo podamos tener. El estilo de vida. Muchas iglesias, hermano, y ojalá nunca lleguemos a eso, pero muchas iglesias, hermano, ya nomás tienen un servicio el domingo y ya es todo, porque su estilo de vida, dice, es que le tenemos que dedicar tiempo a la familia. Oye, para organizar toda la semana. No está en primer lugar Dios. Nosotros necesitamos, hermano, buscar a Dios, como dice allí. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6, y es un versículo que a mí me impactó la primera vez y me sigue impactando. Mateo 6:31. No os afanéis, dice, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, Él lo va a añadir, Él lo va a traer. A lo que usted necesita, escúchame, a lo que usted tiene necesidad, no a que quiera copiar al mundo. Si Dios quiere y quiere que usted tenga lo que tiene el mundo, Dios lo va a permitir. Pero si usted y yo nos afanamos en esas cosas, ya nos hicimos un ídolo. Ya buscamos más de lo que Dios nos quiere dar. Más de lo que Dios quiere dar. Así que dijimos, poner en primer lugar a Dios significa guardar sus mandamientos como prioridad. Segundo, significa, hermano, que debemos evitar a todo lugar cualquier ídolo. ¿Qué es un ídolo? Aquello que nos hace poner a Dios más abajo.
lo que debe estar más alto en nuestra vida debe ser Dios. Es lo primero, Dios. Aquello que hace que yo disminuya mi servicio a Dios, mi entrega a Dios, mi lectura a Dios, mi oración a Dios, hermano, y es algo que le está distrayendo, lo está convirtiendo en un ídolo, una idolatría. En pocas palabras, es cualquier cosa que sustituye a lo verdadero, o sea, a Dios. Eso es idolatría. Amén. Vaya a Reyes, por favor. A Jueces, perdón, Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Vemos aquí, hermano, la historia de Gedeón. Este era un hombre fuerte y valeroso, dice la Biblia. Un hombre que se distinguía entre los demás. Jueces 6. No, yo le voy a decir dónde vamos a leer ahorita. Y este hombre, hermano, llegaban los de Madián y llegaban los enemigos de ellos, hermano, y los amalecitas y sembraban, y llegaban los amalecitas y llegaban los madianitas, hermano, y llegaban como langostas y todos les destruían de tal manera que no les quedaba nada. ¿Cuál era la causa? Es porque ellos se dedicaban a los ídolos. No alababan a Dios, no seguían su palabra, ponían cualquier otra cosa que los distraía antes que a Dios. Gedeón era diferente. Gedeón era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que guardaba las cosas porque él sabía que iban a venir a atacarlos y él guardaba las cosas y estaba guardando las cosas cuando Dios se le apareció. El ángel de Jehová. Y dice la Biblia que le dijo, hey, ¿sabes qué, Gedeón? Tú vas a liberar al pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué vas a tener que hacer, Gedeón? Vas a tener que ir y destruir a Baal, el que tiene tu papá. Y vas a tener que hacer un santuario para que nomás sea para Dios. Para que yo te libere y yo te prospere a ti y prospere a la nación. Lo mismo tiene que hacer usted, hermano. Si usted quiere ser prosperado, usted y yo queremos ser prosperados, necesitamos destruir ese lugar, ese holocausto, ese santuario que ponemos a las cosas materiales, a las cosas aún personales, y hacerlo a un lado y poner a Dios en primer lugar en nuestro corazón para ser liberados y no adorar otros dioses que no sea nuestro único Dios, Dios Jehová, nuestro Dios Jesucristo. Que cuando hay servicio, estar en los servicios, cuando hay que leer la Biblia, hay que leerla todos los días, cuando hay que orar, una dependencia total. Vendrán los problemas, vendrán las situaciones difíciles, pero tenemos a un Dios que está ahí con nosotros. Dios nunca prometió, hermano, escuche, Dios nunca prometió que nunca íbamos a tener problemas. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y dice la palabra, confiad. O sea, pon tu fe en mí. Confiad porque yo he vencido al mundo. Y Gedeón libró al pueblo de Israel. Le dio el triunfo. Porque él decidió tumbar ese altar que tenía su papá y puso un altar para Dios. Así quiere que usted y yo hagamos eso, hermano. Hágase una pregunta a usted. ¿Cuál ídolo tengo yo? Escucha, hermano, ¿seré yo mismo? Yo puedo ser mi ídolo. Yo me importo nomás yo, me importa mi vida y que dependan de mí si quieren. Yo puedo ser un ídolo. Yo tengo que quitar este ídolo y poner a Dios aquí. ¿Será mi esposa? Tengo que quitarla y poner a Dios primero. ¿Serán mis hijos? Tengo que quitarlo como Gedeón para ser liberado, hermano, del enemigo. Nos esclaviza. Y vendrá un pecado y otro pecado. Y así estaba el pueblo de Israel sufriendo. ¿Será, hermano, acaso mi trabajo?
No quiere decir que va a renunciar al trabajo, pero ya no está en primer lugar. No quiere decir que se va a divorciar de su esposa o se va a divorciar de su esposo. No, hermano, ya no va a estar en primer lugar, va a estar su Dios. Dios en primer lugar. No van a ser los hijos, va a ser Dios primero. Número 3, hermano. Poner a Dios implica, en primer lugar, que debemos esforzarnos, hermano, para servirle. Vaya primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Jesús cuando vino aquí a la tierra, hermano, no vino a que le sirvieran. En una ocasión, cuando hizo algo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo, no, dice, si yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Yo he venido a este mundo para hacer todo lo que Dios me ha dicho, yo lo voy a hacer, agradar a Dios, servir a Dios. Él sirvió a Dios. Y todo lo que hacía era para agradar y glorificar al Señor. Y no hacía nada para Él. No hacía nada para Él. Cuando una ocasión, cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, ahora te vamos a agarrar y te vamos a poner como rey. No, dice, no, ahí los miro. Y Él se fue. El único rey, el único Dios es Él. El único. Y yo le sirvo a Él. Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas, hermano. Usted y yo tenemos que hacer eso. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, dice. ¿Y qué? Y sígame. Cada uno de nosotros tenemos una cruz diferente. No son todas iguales. Son todas diferentes. Y usted tiene que tomar su cruz y seguir al Señor. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Él puso en primer lugar al Dios. Lucas, por favor. Capítulo 22. Versículo 42, un solo versículo. Ya estaba en la hora del Getsemaní. Él estaba a punto, hermano, de ser entregado por uno de sus discípulos, por Judas. Jesús ya sabía lo que le iba a acontecer. Él ya sabía que iba a venir ese momento de dolor. Él sabía que iba a ser crucificado. Él sabía que la manera que tenía que agradar a Dios era obedeciendo a Dios. Que no era agradable por donde tenía que pasar. Que no era bonito lo que tenía que vivir. Que iba a tener que ser despreciado por mucha gente. Que tenía que olvidarse del nombre a aquellos que le decían, Hosana, Hosana. Y que viene el nombre del Señor. Cuando entró a Jerusalén y lo alababan todos. Tenía que olvidarse de todas esas cosas. Y era el momento de la prueba. Y dijo estas palabras, versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la ¿qué? Hermano, en nuestra vida llegan momentos así, donde usted, hermano, va a querer hacer su voluntad, usted y yo. Y vamos a querer. No, yo no quiero pasar por ese dolor. Ese desprecio de que digan que yo soy cristiano. Mi mamá ya no me va a querer hablar. Mi papá tampoco, ni mis hermanos. Y dicen, no, mejor hago mi voluntad. Y tú sabes, Señor, te amo mucho, pero yo no quiero que ellos se... No, hermano. El que no negare a padre o madre, o hijo o hija, o esposa o esposo,
no es digno de mí. No es digno de mí. Si realmente, hermano, usted pone en primer lugar a Dios, usted tiene que negarse a usted. Usted y yo tenemos que negarnos a nosotros y decir, Señor, tú primero. Aunque yo sea pisoteado, pero se haga tu voluntad en mi vida. Va a tener que dejar un trabajo. Va a tener que dejar sus riquezas. Va a tener que negarse a ciertas cosas y a ciertas amistades. Si realmente usted y yo amamos al Señor. Va a tener que decir a muchas reuniones, va a tener que decirle a muchas amistades, no. Porque la voluntad de mi Padre es que no ande yo ahí. Hágase tu voluntad, Señor. Va a tener que decirle los domingos, Señor, yo voy a estar en tu iglesia y no voy a estar dándole gusto a mi vida. Porque te amo más a ti. Va a tener que decirle a las fiestas, las quinceañeras y bodas, hermano, donde va a estar el mundo. Usted le va a tener que decir, no, porque te amo más a ti. Hágase tu voluntad. Aquí Jesucristo pagó el desprecio, escucha, hermano, de toda la humanidad por hacer la voluntad de Dios, para mostrarle el amor al Señor. Si usted y yo amamos a Dios, hermano, tenemos que esforzarnos para seguir los pasos de Jesús. Así de sencillo es. Nos tenemos que esforzar. Y eso implica, hermano, que usted y yo no solamente vamos a hacer esas cosas, sino también vamos a tener acción en las palabras de Dios, lo que nos enseñó el Señor. Vaya a Juan, por favor. Capítulo 5. Versículo 19. Jesús aquí dándonos ejemplo. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. ¿Qué dice? Igualmente. ¿Sabe qué implica eso, hermano? Así como Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy ¿de quién? De Cristo. Lo que Cristo hizo en la tierra, usted y yo lo tenemos que hacer aquí. Cristo, cuando llegó al templo, hermano, y vio a todos aquellos vendedores, a todos aquellos que eran cambistas, hermano, ladrones, les dijo, y los sacó de la iglesia, porque para él era el santuario de Dios era especial. Es especial. Así debe de ser para usted. Cuando venimos aquí, hermano, este lugar es sagrado, no porque lo que estamos usted y yo, por lo que yo digo, porque Dios está aquí. Y como tal tenemos que respetarlo. Cristo lo hizo así. Miren lo que dice el capítulo 7, versículo 16. Juan 7, 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mire, hermano, lo que usted está oyendo ahorita no es mío. No es mío, ni es de la Iglesia Bautista Fundamental de Emanuel, ni de ninguna denominación, sino que estas doctrinas que estamos escuchando no son de hombres, es de Dios. Y estas las tenemos que seguir, las tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, Él va a ser el primero. Él va a ser el primero. Capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo no le estoy hablando, hermano, algo que no esté en la palabra del Señor. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. A usted nos corresponde obedecer lo que Dios mandó a Cristo, se escribió en este libro, y usted y yo, si realmente amamos a Dios y es la primera persona en nuestra vida, su palabra debe de ser tan importante y obedecerla. Y obedecerla. Eso lo hizo el Señor. Si no son mis palabras, yo hago lo que Dios me dice.
Su palabra yo la cumplo, la llevo a cabo. En la Biblia dice muchas cosas, hermano, que nos dice a usted y a mí. Que debemos de dar, que debemos ofrendar, que debemos, hermano, dar de nuestras primicias, que debemos de dar de nuestras ganancias, que debemos de dar a nuestros hijos, debemos dar a nuestra esposa, debemos de darnos nosotros, debemos de congregarnos y muchas cosas, dice el Señor, para agradarlo a Él. Y no son palabras mías, están escritas aquí en la palabra de Dios. Si realmente lo amamos, vamos a poner la palabra de Dios en primer lugar, porque la primera persona que debe estar en nuestra vida no lo dice. Él sirvió, Él le glorificó, respetó sus doctrinas a Jesús. Él glorificó al Padre con su vida. Él lo glorificó, mire lo que dice el capítulo 17, versículo 4. Con su vida glorificó a Dios. Es lo que usted y yo debemos de hacer. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que me diste que hiciera. Usted y yo tenemos algo que hacer en la tierra para el Señor. Dios no nos mandó, escuche hermano, no nos mandó aquí a la tierra para hacernos ricos. No nos mandó para hacer nuestras raíces que quedaran aquí. La Biblia dice que está estipulado que el hombre viva una vez y después de ahí el juicio. Usted y yo vamos a morir y venimos con un propósito. Venimos a el propósito, primeramente, hermano, de alabar y glorificar a Dios. Luego, seguir sus doctrinas y glorificarlo con nuestra vida aquí, dando testimonio. Dice, y me seréis testigos. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que usted lo glorifique. ¿Cuándo fue la última vez que usted vino a evangelizar? Yo lo hago por mi cuenta. Hermano, no nos engañemos. ¿Está conmigo, hermano? ¿Cuándo fue cuando usted fue y tocó una puerta y le presentó el plan de salvación a alguien? Pero yo amo a Dios. Si amas a Dios, imitas a Cristo. Si amamos a Dios, imitamos las cosas que dice Cristo. ¿Cuándo usted, hermano, dejó del trabajo y los compromisos familiares para ir a hablarle a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? Y si no lo ha hecho, hermano, pongamos esto y cambiemos las cosas. Cambiémoslo. Jesucristo les dijo a los fariseos, aquellos que sabían la ley, aquellos que habían leído la palabra de Dios, dijo, hipócritas. Ustedes nomás me aman de aquí para allá, pero de ahí para abajo no me quieren. Si me amas, dice la palabra del Señor Jesucristo, dice, guarda ¿qué? Mis mandamientos. La Biblia nos confronta, hermano. La palabra de Dios nos confronta con la realidad de cómo andamos. Aún en el matrimonio te confronta. Cuando tú dices, la Biblia dice, respeta a tu esposo. Si tú no lo respetas, hermana, tú no andas conforme a Dios. No lo andas agradando. Ama a tu esposa como a ti, ¿qué? Mismo. La Biblia nos confronta. Andas desobediente, joven, y te andas rebelando contra Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Cómo veo, hermano, que aquí en nuestra iglesia, y no puedo ver otro lado, porque en el otro lado ya sé que está peor, pero cómo veo jóvenes y niños, hermano, que le mandan un favor, escuche, un favor o un mandato a su papá, y golpean el pie? Eso no es honrar. Niños chiquitos. Y decimos que amamos a Dios. Hace ratito vimos que usted y yo debemos de tener, hermano, en nuestro corazón a Dios primero y lo que Dios dijo. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra de Dios que vimos hace ratito en Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de ¿quién? De Dios. Pero muchos quieren añadirse a los reinos del mundo, que tiene control el diablo. Quieren andar vestidos como el mundo, los equipos de
de deportes, los equipos de música, de gobierno, de estudios, de todo, menos en el reino de Dios. Es lo que más quieren, menos quieren. Tan es así, hermano, que no traen una Biblia en sus manos a veces. Se sienten deshonrados, se sienten vergüenza por la palabra de Dios. Cuando dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios. Es que quiere decir eso, hermano, que busca todas las cosas por encima de las que están en el mundo. Primero Dios, primero la iglesia, primero los hermanos, primero la palabra de Dios, primero el servicio de oración, todo primero Dios. Todo lo que está relacionado y todo lo que glorifica a Dios. Y no se duerme en la iglesia. Esas promesas Dios las cumple, hermano. Nuestro Dios es verdadero. Mi esposa y yo hemos vivido por ese versículo, en ese versículo por años. En el año 2008, yo no renuncié. Yo me entregué al Señor. Pero en el 2010 dijo el Señor, ¿es cierto, me amas? Y me quitó todo. Escucha, hermano, nos quitó todo porque era de mi esposa. El cheque era de mi esposa y sigue siendo. ¿Está escuchando? Porque lo que yo gano es de ella, no es mío. Porque somos una sola carne. Entre los dos tomamos las decisiones. A veces yo mando, a veces ella manda. Nos sometemos unos a otros. Si usted no cree eso, dice la Biblia en Efesios 4. Sometaos unos a otros. Y empieza a hablar del matrimonio. Y Dios nos probó a ver si es cierto. Y hasta ahora, escuchen, hermano, hasta ahora, después de muchos años, empezamos a respirar. Mi esposa y yo. Duró mucho tiempo. Pero le doy gracias a Dios que por su gracia yo resistí. Yo amo a Dios. Mi esposa ama a Dios. Dios quiere que usted y yo le amemos. Entréguese al Señor, hermano. Porque dice este versículo que todo lo que tú vas a necesitar, Él te lo va a proveer. Todas tus necesidades. Es importante, muy importante. Mire, vaya conmigo, hermano, allá a Primero de Reyes, por favor. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Aquí habla, hermano, de la vida de Elías. Dice del versículo 1 hasta el versículo 7, que pasaron días muy difíciles, había una sequía bien grande que Dios trajo. Cosa que pasa en la vida, hermano, en la vida del mundo. Dios lo permite. Ahorita estamos viviendo en sequía. No dude, hermano, que si no es este año o el próximo año, usted y yo estemos limitados en cuanto al agua. Unos hermanos de Monterrey platicaron que en Monterrey nomás se bañaban una vez a la semana. Llegó una sequía tan fuerte, si usted tiene un familiar por allá. Una vez a la semana. La agua la abrían una vez a la semana. Ilimitada. No dude que en un día de estos California pase por lo mismo. Porque nosotros dependemos del río Colorado. Aunque hay agua en California, no es suficiente. Y usted un día y yo vamos a tener que cerrar, como dicen en México, el grifo, la llave, y no tirar tanta. Vamos a contarlo. Así estaba viviendo en ese tiempo Elías. Era tiempos de sequía porque Dios le dijo, ora para que no llueva 3 años y medio. Y no llovió. Cuando no hay agua, viene la necesidad. 2 cosas que nosotros necesitamos, usted y yo, hermano, es el agua y es el aire. Y el sol. Usted tiene agua, tiene aire y tiene sol, la puede hacer donde quiera. Pero si no hay agua, usted va a morir. Yo voy a morir. Cualquier cosa viva va a morir. Y llegó esa necesidad aquí. Y estaba Elías ahí. Mire lo que dice el versículo 8.
capítulo 17. Capítulo 17 de Primero de Reyes. ¿Ya está ahí? Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Escuche, hermano, ¿una mujer qué? Viuda. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamarla y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para quién, tu hijo. Que se oye feo, como diciéndole Elías, no me importa lo que tú necesitas, tú veas y hazme a mí primero, a mí atiéndeme primero. ¿Quién lo mandó a Elías? Dios lo mandó. Le dijo, ve, porque yo quiero bendecir a esa viuda. Ve, porque esa viuda me ha honrado a mí. Ve, porque esa viuda cree en mí. Y nos muestra eso, hermano, que ella tenía en primer lugar porque sabía quién era Elías. Y cuando ella le dijo, tu Dios sabe. Y le dijo, yo no tengo más. Y Elías dijo, no me importa. Tú hazlo para mí. Ella confió en lo que el profeta, el hombre que Dios mandaba, el hombre que Dios usaba, le estaba pidiendo. Entonces ella lo hizo como si fuera para Dios. No esperes a que llegue eso, hermano. Si ahora tienes, dáselo a Dios. Dáselo a Dios. Mire lo que sigue diciendo ahí. Elías le dijo, no tengas, versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Conforme a qué, hermano? ¿Conforme a qué? ¿A la palabra de quién, hermano? Hermano, debemos de creer lo que dice la Biblia. Debemos de poner en primer lugar, y si Dios nos dice algo, hágalo. Eso es amar a Dios, porque lo puso en primer lugar, la primera persona que le da una orden, que le dice qué debe de hacer, y usted y yo guardamos su palabra y lo hacemos, hermano, no va a faltarnos nada. No va a faltarnos nada, lo que necesitamos. Ella no tuvo para comprar una casa, ella no tuvo para hacer gastos de otra casa, de otras cosas, hermano, pero tuvo lo que necesitaba para vivir. Porque dijo, ahora tengo estos 2 leños, y tengo harina, y tengo aceite, y voy a hacerme una torta, y yo y mi hijo nos dejaremos morir. Dice la Biblia que toda esa sequía, ella no pasó hambre. No le falló. No le faltó. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Van a llegar tiempos difíciles, hermano. Un día. No espere. Dele hoy a Dios. En primer lugar. Obedezca su palabra. Guárdela. No ande con el mundo. No haga ídolos. Que su Dios sea Dios. Y ese milagro se llevó en ella y se puede llevar en usted y en mí, hermano. Los que ponen a Dios en primer lugar, hermano, escuche, se distinguirán
del mundo. Cuando usted y yo ponemos a Dios en primer lugar, hermano, se va a distinguir. Aquellos que tienen a Dios por primer lugar, hermano, cada vecino que lo ve, el domingo, ahí va a salir Juan. A las 9 de la mañana ya va a salir porque va a la iglesia. Y va con sus hijitos ahí todos los domingos. Y no, a veces no regresa, se queda todo. No busques a Juan ahí. Porque Juan, su corazón, el domingo está con el Señor. Los hijos lo van a distinguir porque van a decir, no molestes a mi papá. 6 de la mañana, está orando. No molestes a mi mamá porque está leyendo la Biblia. Se van a distinguir. Los que aman a Dios, hermano, se van a distinguir. Los que tienen en primer lugar a Dios, se van a distinguir de los demás. Y aún en tu casa lo puedes ver. Se va a distinguir tu papá si te vas a dar cuenta. Mi papá ama a Dios. ¿Por qué? Porque lee la Biblia. Los hechos hablan, hermano. Las palabras se las lleva el viento. Y cuando tú y yo, hermano, nomás estamos jugando a amar a Dios, nuestros hijos se dan cuenta. Nuestra esposa se da cuenta. Y tu testimonio está por los suelos y no te lo creen. Y lo único que estás creando es un Dios ficticio. Un Dios que no existe. En primer lugar, los que aman a Dios, hermano, ponen a Dios en primer lugar, se distinguirán. Segundo, hermano, obedecerán todos los mandatos de Dios. Obedecerán todos sus mandatos. Mire lo que dice Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guarda, ¿qué? Mis mandamientos. Obedecerán, hermano, porque aman a Dios y está en primer lugar, lo van a obedecer. No hay problema. Dios lo dice, yo lo hago. No me molesta, porque lo ama. Cuando uno ama, hermano, no le molesta hacer las cosas, no le agrada en ese momento, ¿verdad? Porque está en alguna comodidad, pero lo va a hacer porque ama a la persona, lo va a hacer. Tercero, hermano, tomará su cruz y seguirá a Dios. La que le toque, mire, vaya a Lucas capítulo 9, versículo 23. Los que aman a Dios, ponen a Dios en primer lugar, se distinguirán de todo el mundo, hermano. Capítulo 9, los que aman a Dios obedecerán todos sus mandatos. Número 3, tomarán su cruz y seguirán a Jesús. 9:23 dice la palabra del Señor, 9:23. Y dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué dice, hermano? Sígame. Si amamos a Dios y está en primer lugar, usted y yo los días vamos a tomar nuestra cruz y lo vamos a seguir a Él, como lo dice Él, como lo quiere Él. 4. Los que aman a Dios y está Dios en su primer lugar, nunca lo van a abandonar. ¿Cuántos hombres y mujeres, hermano, en el transcurso de la historia de la humanidad han dado su vida por Dios? ¿Cuántos? Muchísimos. Muchísimos hombres y mujeres, hermano, han dado su vida, nunca han abandonado al Señor. Hay Apocalipsis, hermano, capítulo 2. Los que tienen en primer lugar a Dios nunca lo van a abandonar. Pero hoy en día vivimos, hermano, en cristianos que abandonan a Dios. Están en la iglesia, vienen a la iglesia, traen su Biblia. Pero, hermano, no está en primer lugar el Señor. No se distinguen entre los demás. No guardan sus mandamientos. No toman su cruz y lo siguen, hermano. Y lo abandonan. Pueden estar en la iglesia, pero no están aquí. La semana pasada hablamos de eso. Pueden estar aquí, pero no están aquí, porque su corazón está en otro lado, hermano. Está lejos del Señor. Mire lo que dice. Como Dios aquí hablando a las iglesias. Y cuando habla de iglesias, hermano, está aplicando eso a todas las iglesias del mundo. Que hay iglesias, o sea, hombres y mujeres como usted y yo, que abandonamos al Señor. Mire lo que dice el versículo 4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu ¿qué? Primer amor. Tu primer amor. Así de sencillo. Tiene su corazón en otras partes, hermano. En sus ídolos, en sus deseos, en sus sueños. Y la Biblia dice que en Jeremías que Dios tiene, los pensamientos de Dios son tan altos, hermano, que los que tiene sus pensamientos estamos nosotros y Él quiere llevarnos a eso. Y nosotros estamos acá,
Porque nuestros pensamientos están acá en lugar de estar allá con Él. Y no se logran las cosas que Dios quiere porque usted y yo estamos abandonando al Señor. Número 5. Los que aman a Dios y tienen en primer lugar a Dios, hermano, dan a las primicias, dan sus diezmos, dan sus ofrendas. Hermano, dan su vida, dan su tiempo, se ofrecen a servir al Señor. Con lo que tienes, Dios te quiere usar. Con las capacidades, con los dones, con los talentos. Y si no los tienes, Él te los puede añadir. ¿Está conmigo, hermano? Los que aman a Dios. Y por último, el que ama a Dios y lo tiene en primer lugar, hermano, su vida de servicio se distingue. Está dispuesto en todo momento, hermano. Fluye el amor de Dios sobre él, le interesa a las demás personas, le interesa que las personas conozcan a Cristo, le interesa que conozcan a Cristo, que se sean salvas esa persona. ¿Cuándo fue la última vez que usted testificó? En la casa. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con su esposa o con sus hijos a leer la Biblia, a comentar de él? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó a su hijo con sus acciones, o su esposo o su esposa que andan en el mundo, ¿será salvo? Y déjeme decirle, hermano, si esa persona, su ser querido o amigo, se enoja, quizás no sea salvo. Porque cuando a usted le preguntan, ¿eres salvo? Debe decir, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, por la gracia de Dios. Pero si se enoja, es que a lo mejor usted no ha tomado, la persona no ha tomado una decisión. Poner a Dios en primer lugar, hermano, es fácil. Vaya conmigo a Romanos. Capítulo 11, ya terminé. No se me ofenda, hermano. Le miro su rostro y le miro aquí como que, ay, pastor, usted está pidiendo cosas imposibles. Yo no estoy diciendo lo que dice la Biblia únicamente. No quiere decir que yo sea el primero. No quiere decir que yo sea el perfecto. Quiere decir que yo estoy en la misma lucha que usted, hermano. Tratando de vivir, amando y poniendo a Dios en primer lugar. Decidido a amar y a poner a Dios en primer lugar. Cuando usted y yo, hermano, tenemos este versículo en nuestro corazón, el otro versículo, hermano, se compagina y se hace fácil. Escuchen, cuando tú amas a Dios más que todas las cosas y lees este versículo, se compagina, entonces para ti es fácil. Para ti es fácil, hermano. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Es el último versículo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vuelvo a repetirlo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Quieras o no, Dios te hizo para Él. Dios te dio todas las cosas para Él. Y Dios quiere todo para Él. Y si tú te opones y no quieres amarle, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer de todas maneras. Su palabra se cumple, hermano. El que va a pagar las consecuencias somos nosotros. ¿Se acuerda del pueblo de Israel? Por no poner a Dios en primer lugar y ponerse a vivir como ellos querían, hermano. Dice que llegaban los enemigos y los tenían años, hermano, en esclavitud. Y hasta que volvían los ojos hacia el cielo y decían, perdónanos, Señor, perdónanos, nos arrepentimos, Señor, por favor, libéranos. Y entonces el Señor mandaba un liberador. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Si tú eres hijo de Dios, tú eres de Él, le perteneces a Él y eres para Él. Eres para Él. Si tú y yo somos. No luchemos, hermano. No le vamos a ganar. Dios dice, ámame. Ámame. A mí. Yo soy el primero. ¿Te importa mucho tu esposa? Yo me encargo de ella. ¿Te importa mucho tu esposo? Yo me encargo de ellos. ¿Te importa mucho tus hijos? Yo me encargo de ellos.
¿Te importa tener una casa, un carrito y dinerito ahorrado? Yo me encargo de ello. Pero yo sea el primero. Yo en todo. Porque todo es para mí, todo es por mí y es por mí. Haz todo esto y yo voy a cuidar de ti. Yo voy a cuidar de ti. Van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles, pero yo, si tú me amas, si yo estoy en primer lugar, yo voy a cuidar de ti. ¿Dónde tiene a Dios? Déjeme cambiar la pregunta. ¿Dónde ha tenido a Dios en todo este tiempo? ¿Dónde lo ha tenido? Ahora la pregunta es, ¿dónde lo quiere tener? Porque dice la Biblia, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Dios va a hacer su voluntad. Él lo va a hacer. Si no queremos a las buenas, como un padre, nos va a castigar. Y como dicen Hebreos, hasta nos va a azotar. Entonces, por las buenas, usted y yo, debemos de poner, yo te voy a amar, Señor. Tú vas a ser el primero. Tú vas a ocupar el primer lugar. No mi esposa, no mis hijos, no mis deseos, no mis logros. Tú primero. Y Dios dice, si tú eres así, yo me encargo de ti. Incline su rostro, hermano. Incline su rostro, vamos a orar. Señor y Padre eterno que está en los cielos. Palabra es bien clara, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, la tomamos en poco? ¿Cuántas veces no escudriñamos la palabra, como dice su misma palabra, escudriñar las escrituras, que ellas hablan de mí? Padre, perdónenos, porque muchas veces los hechos y los actos que hacemos y la manera que vivimos no muestra, Señor, que usted está en primer lugar. Yo podré decir, y usted y yo podremos decir, hermano, que le amamos al Señor, pero nuestros hechos muestran lo contrario. La Biblia dice por sus hechos los conoceréis. Hermano, así cerrados sus ojos. Si Dios le habló, ¿por qué no levanta su mano ahí? Si Dios le habló, ¿por qué no levanta su mano? Señor, yo soy el primero. No te he puesto en primer lugar. No se engañe, hermano. No se engañe. Dios sabe. Dios lo sabe y usted también. ¿Por qué no viene al frente, hermano? Señor, yo quiero cambiar esa situación. Señor, yo tengo ídolos. Señor, yo he puesto todas las cosas primero que tú. Todas, Señor. Y todas las he recibido de ti. Que a ti te he puesto en segundo lugar. Y solamente de conciencia he dicho, es que sí te amo, Señor. Pero no he obrado. No lo he hecho. Dios nos dice, seguir las pisadas de Jesús. Y Él se negó a sí mismo. Y lo hizo. No lo dijo de palabra. Deje su lugar ahí, hermano. Deje de estar allí. Dios va a hablar su vida. Deje su lugar y venga el Señor. Yo quiero ponerte en primer lugar. No sé cómo, Padre. Pero quiero que mi corazón estés en primer lugar. Quiero amarte con toda mi vida, con toda mi mente, con todo mi ser. Gracias, mi Dios, por los hermanos que se levantaron y vinieron acá. Yo sé, Padre, que a lo mejor allá también están hermanos. Yo creo, Señor. Pero no, si no es así, Señor. Ayúdalos, Padre, a tomar esa decisión y cambiar su vida para ser diferentes, para ser distinguidos. No para impactar a los demás, sino porque tú vas a vivir en nosotros. Tú te vas a manifestar. Porque vamos a ser obedientes a tu palabra. Vamos a vivir glorificando tu vida. Vamos a vivir amándote
sobre todas las cosas. Gracias. Bendito sea tu nombre. Bendice la iglesia, Señor. Bendice a aquellos que tomaron decisión hoy de ponerte en primer lugar y quitar todos aquellos ídolos que hemos hecho de lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ponerlo como un regalo por amarte a ti, Señor, por ponerte en primer lugar. Lo suplicamos, lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo. Amén.